Findeter incumplió su propia política. Así puedes impugnar un proceso de adjudicación cuando tengas las pruebas de que es injusto o es contrario a la Constitución y a la ley. Bienvenidos nuevamente al canal de Editocor. Hoy vamos a comentar algo que puede cambiar la forma como ustedes ven los procesos que son adelantados, los procesos de selección que son adelantados por fiducias o fiduciarias públicas administrando patrimonios autónomos que surgen a través de convenios o contratos interadministrativos. Y esto en relación con procesos que están efectuados de la Ley 80, pero que al final se rigen por los principios de la función pública. ¿Por qué? Porque son realizados con dineros del Estado. Y este video en particular lo estoy haciendo porque una de las premisas nuestras es buscar la verdad, la justicia y mostrar el camino que debemos seguir todo. Y aquí consideramos que hay un caso bien interesante que lo iremos desarrollando en los próximos días respecto a la posibilidad que tiene una entidad como una fiduciaria, en este caso una empresa industrial y comercial del Estado o una empresa de economía mixta, cuando le encarga una entidad pública o un ministerio que ejecute recursos para comprar bienes. Y la idea es explicar de manera muy general un paso a paso de cómo impugnar un proceso de selección de contratista cuando es adelantado por Findeter. Y qué pasa cuando Findeter, hay que probarlo por supuesto, incumple su propia política de contratación de servicios para terceros. Este video está pensado para los oferentes, contratistas, abogados, funcionarios, jueces, funcionarios de Findeter, funcionarios de las entidades públicas que firman convenios con Findeter, supervisores e interventores, para que recordemos entre todos que lo más importante es la legalidad, la transparencia y la adecuada fundamentación o motivación de las decisiones, ya sean en temas, en procesos de selección regidos por el derecho privado, pero donde se administran recursos públicos. Es importante que todos entendamos cuáles son los derechos tanto de la entidad pública como de la entidad fiduciaria como de los oferentes en este tipo de procesos de selección. Y recordemos muy rápidamente quién es Findeter y por qué es importante su política. Findeter es la Financiera de Desarrollo Territorial, es una entidad de economía mixta, pero cuando actúa como ejecutora de convenios interadministrativos o administra recursos públicos a través de patrimonios autónomos, debe seguir los principios de la función pública. Y los principios de la función pública están contenidos en la Constitución Nacional. Para eso, tiene una herramienta propia, que es la política de contratación de servicios para terceros, que está en la página web de Findeter. Esta política define cómo deben ser los procesos, las modalidades de selección, la publicidad, los criterios que rigen cada convocatoria. ¿Y cuáles son los elementos clave de la política de contratación? Como ya lo comentamos en la página web de Findeter, está la versión 2 de la política de selección o de procesos llevados a favor de terceros. Y dentro de estas exigencias o los elementos claves de esta política de contratación está pues, la publicación de los términos de referencia, la evaluación objetiva por parte de los comités técnicos, financieros y jurídicos, la adjudicación conforme al orden de elegibilidad, el respeto a los principios de transparencia, economía y selección objetiva, y la facultad del ordenador del gasto para corregir decisiones antes de adjudicar. Y algo más, es importante tener presente que se puede observar durante todo el proceso hasta antes de la firma del contrato. ¿Y cuándo se puede impugnar un proceso de selección adelantado por Findeter con recursos públicos o como administrador de una FID, de un patrimonio autónomo? Y se puede impugnar cuando, por ejemplo, no se publica correctamente la información de la convocatoria, cuando no se aplica la evaluación contenida en los términos de referencia, o sea, que no se aplica lo que dice ahí o que no se aplican los factores de desempate establecidos por la ley, cuando se ignoran observaciones fundadas, cuando se favorece a proponentes sin motivación, cuando se incumple la política o el estudio previo. En esos casos, el proceso pierde legalidad y todos los ciudadanos tienen derecho a que se revise, a que se corrige e incluso a que se retire la vía jurídica.
Y las herramientas legales para ejercer este derecho, ¿cuáles son? Pues el primero es el derecho de petición, que está fundamentado en la Constitución Política de Colombia y en la Ley 1437 de 2011. En estos derechos de petición se puede pedir que se retiren de la vía jurídica actuaciones que se revocan, que se modifiquen cuando se demuestra que son contrarias a la Constitución y la ley. El segundo elemento o el segundo eh, factor o herramienta que se puede utilizar es las demandas, tanto la nulidad la demanda de nulidad de restablecimiento del derecho dependiendo si se van a demandar actos administrativos, FINDETER también prefiere actos administrativos en algunos casos, o la de controversias contractuales cuando son actuaciones derivadas de contratos con recursos públicos. En este caso, este tipo de acciones, el juez competente es el juez o la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El tercero, pues también es un reclamo ante la fiduciaria y ante el ordenador del gasto. Antes de adjudicar, tú puedes exigir la corrección si se presenta un error en la evaluación de la oferta. De igual manera, no descartamos la utilización del mecanismo que establece la ley ante actuaciones de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, o también el tema de la revisión del defensor, del defensor del consumidor financiero cuando así los obliga la ley. Y el Consejo de Estado ha reiterado en varias oportunidades que todas las entidades que manejen recursos públicos, aunque su régimen de contratación sea privado o mixto, se encuentran sometidos al control judicial y se deben aplicar los principios de la función pública. Hay varias sentencias donde se han anulado adjudicaciones por falta de motivación, por interpretaciones contrarias a los términos de referencia, y si se ha aplicado un factor de desempate de manera equivocada o ilegal, o no se publican o se ignoran las observaciones o no se investiga a fondo sobre lo que los proponentes presentan. ¿Y cuál es el llamado a la acción? En DITOCOR creemos que la contratación estatal, y en este caso la contratación con recursos públicos a través de régimen privado, como es el tema de FINDETER, debe ser clara, legal y justa. Por eso, si participaste en un proceso de selección en FINDETER y tienes dudas, contáctanos. Podemos ayudarte a estructurar los documentos, los derechos de petición, las solicitudes de conciliación, las demandas o las demás actuaciones que procedan para proteger tu posición como proponente. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, a que compartas estos videos y no olvides que el derecho también se ejerce con inteligencia, con oportunidad, con estrategia. Recuerden que en Litocor lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de los años es que debemos buscar la justicia, la verdad y hacer las cosas bien. Muchas gracias por ver estos videos, por compartirlos y recuerden siempre, siempre, siempre hacer las cosas